Tres jóvenes sin dinero, sin inversionistas y sin un plan claro. Solo un problema urgente: no podían pagar la renta. Lo que comenzó con colchones inflables en un departamento terminó convirtiéndose en Airbnb, una empresa que cambió para siempre la forma en que viajamos, vivimos y ganamos dinero. Hoy te voy a contar la verdadera historia de Airbnb, los rechazos, los trucos, los errores, las crisis, y cómo una idea aparentemente absurda se transformó en un imperio global. Gracias por estar aquí. Ponte cómodo, porque esta historia vale cada minuto. Se hicieron millonarios rentando habitaciones por internet. Esta es la historia de Airbnb. En el año 2007, dos jóvenes diseñadores enfrentaban un problema muy común, pero desesperante: no tenían suficiente dinero para pagar la renta de su departamento. En lugar de rendirse, decidieron hacer algo poco convencional. Instalaron algunos colchones inflables en un cuarto vacío y comenzaron a recibir huéspedes, con la esperanza de ganar un poco de dinero extra. A partir de esa experiencia improvisada, surgió una idea más grande. Pensaron que, si a ellos les funcionó, tal vez otras personas también estarían dispuestas a rentar habitaciones de sus casas a desconocidos por internet. Para hacerlo realidad, buscaron a un amigo programador que pudiera ayudarlos a crear una plataforma digital. 7 años después, aquellos jóvenes no solo habían solucionado su problema económico, sino que se habían convertido en multimillonarios y estaban transformando por completo la industria del turismo a nivel mundial. ¿Quiénes son los fundadores de Airbnb? Los protagonistas de esta historia son Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blatcherczek, tres estadounidenses que decidieron unir talento, creatividad y perseverancia para construir una de las compañías tecnológicas más influyentes de nuestra época. Brian Chesky nació en Iskayuna, Nueva York, y estudió en la Escuela de Diseño de Rhode Island, donde obtuvo una licenciatura en Bellas Artes con especialidad en diseño industrial. Fue ahí donde conoció a Joe Gebbia, originario de Atlanta, Georgia, quien se graduó en diseño gráfico industrial. Tras finalizar sus estudios, ambos tomaron caminos distintos durante un tiempo, hasta que en 2007 Gebbia convenció a Chesky de mudarse con él a San Francisco para intentar emprender algo juntos. En ese departamento compartían espacio con otro joven llamado Nathan Blatcherczek, licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Harvard, quien se dedicaba al desarrollo de software. Sin saberlo aún, los tres estaban a punto de iniciar una de las historias empresariales más sorprendentes del siglo XXI. ¿Cómo nació Airbnb? Brian y yo estaban profundamente preocupados. Apenas lograban reunir el dinero suficiente para cubrir el costo del alquiler mensual de su departamento en San Francisco. Buscar un empleo adicional no parecía viable, así que comenzaron a pensar en nuevas formas de generar ingresos sin abandonar sus proyectos creativos. Después de varios días reflexionando, descubrieron que en la ciudad se celebraría una convención de la Sociedad de Diseñadores Industriales de América. El evento atraería a miles de asistentes de todo el país y del extranjero, y los hoteles de la zona ya estaban prácticamente llenos. Fue entonces cuando a Joe Gebbia se le ocurrió una idea poco común. Propuso comprar algunos colchones inflables y ofrecer hospedaje económico, con acceso a internet y desayuno incluido, aprovechando una habitación que Nathan había dejado libre en el departamento. Brian aceptó de inmediato, y sin perder tiempo, pusieron en marcha el plan. Compraron 3 colchones inflables y crearon un sitio web muy sencillo bajo el nombre Airbnb and Breakfast, un nombre que describía exactamente lo que ofrecían: una cama inflable y desayuno para viajeros. Sus primeros 3 huéspedes, 2 hombres y una mujer, pagaron $80 cada uno por una noche de alojamiento con desayuno incluido. Durante los días que duró la convención, lograron recaudar cerca de $1,000, una cantidad suficiente para pagar la renta del mes. Más allá del dinero, la experiencia les dejó algo aún más valioso. Conocieron personas de distintos estados, intercambiaron ideas y se dieron cuenta de que había una necesidad real en el mercado. Personas dispuestas a hospedarse en casas particulares a cambio de una experiencia más económica y personal. Motivados por los resultados, comenzaron a preguntarse si aquella solución improvisada podía convertirse en un verdadero negocio. Pensaron en todas las personas que, como ellos, necesitaban dinero extra, y en todos los viajeros que buscaban hospedaje accesible. Para lograrlo, necesitaban sumar a Nathan al proyecto. Le presentaron la idea y le propusieron unir fuerzas para crear una plataforma que hiciera tan sencillo alquilar una habitación como reservar un hotel. Nathan aceptó, y así comenzó el trabajo formal para convertir aquella ocurrencia en una empresa real. Cuando Nathan se unió oficialmente al proyecto, el equipo comenzó a trabajar con un objetivo claro: convertir su experimento improvisado en una plataforma escalable. Con Net desarrollando una versión más robusta del sitio web, Airbnb empezó a tomar una forma más profesional, con una interfaz más intuitiva y un proceso de reserva más claro. El modelo era simple, pero ambicioso. Los anfitriones publicaban habitaciones disponibles, los viajeros podían reservar alojamiento económico cerca de eventos importantes y la plataforma cobraba una pequeña comisión por cada reserva realizada. Además, los fundadores querían diferenciarse de los hoteles tradicionales apostando por algo más humano: crear una comunidad donde desconocidos pudieran convivir, compartir historias y sentirse como en casa en cualquier lugar del mundo. En marzo de 2008, decidieron relanzar el sitio para aprovechar una nueva convención tecnológica que se celebraría en San Francisco. Sin embargo, el resultado fue desalentador.
Apenas lograron concretar 2 reservas. A pesar del esfuerzo, el interés del público seguía siendo mínimo. Convencidos de que la idea tenía potencial, comenzaron a buscar financiación para escalar el proyecto. Se reunieron con 15 inversionistas. 8 rechazaron la propuesta de inmediato y los 7 restantes simplemente dejaron de responder. Para la mayoría, la idea de permitir que desconocidos durmieran en la casa de otra persona parecía absurda, insegura e inviable como negocio. Sin ingresos suficientes y con una plataforma que no despegaba, el futuro de Arbat & Breakfast parecía condenado. Pero los fundadores no estaban dispuestos a rendirse. Ese mismo año, se enteraron de que en Danvers se celebraría la Convención Nacional del Partido Demócrata, un evento que atraería a miles de personas de todo el país. Una vez más, los hoteles estaban completamente saturados. Vieron en esto una segunda oportunidad para relanzar su idea. Esta vez, se enfocaron en presentar la plataforma como una alternativa real al alojamiento tradicional, más económica, más cercana y pensada para personas comunes. La estrategia funcionó. En pocos días, lograron alrededor de 80 reservas y Airbnb comenzó a aparecer en medios de comunicación nacionales. Sin embargo, el impulso fue temporal. Cuando terminó la convención, las reservas volvieron a caer y los problemas financieros regresaron. Aunque habían conseguido visibilidad, aún no habían logrado convertir Airbnb en un negocio sostenible. Sin ingresos estables y con el dinero agotándose rápidamente, los 3 fundadores se encontraban nuevamente contra la pared. Airbnb seguía sin despegar y las cuentas no esperaban. Fue entonces cuando decidieron hacer algo completamente fuera de lo común. Aprovechando el clima político de Estados Unidos en 2008, se les ocurrió una idea tan absurda como brillante. Crear cajas de cereal edición especial con temática electoral. Así nacieron Obama Oz y Cap'n M Cakes, 2 cajas de cereal con caricaturas de los candidatos presidenciales Barack Obama y John McCain. Compraron cereal genérico en el supermercado, diseñaron las cajas ellos mismos y las armaron a mano una por una. Produjeron 1000 cajas en total y las vendieron como artículos de colección por $40 cada una. Para sorpresa de muchos, la estrategia funcionó. En pocas semanas lograron recaudar alrededor de $30,000, dinero que utilizaron para pagar deudas, sobrevivir unos meses más y, lo más importante, seguir desarrollando Airbnb. Pero esta extraña iniciativa no solo les dio oxígeno financiero. También llamó la atención de los medios nacionales y de personas influyentes dentro del ecosistema emprendedor. Fue en ese momento cuando Airbnb empezó a aparecer en el radar de las aceleradoras de startups. Poco después, lograron entrar a Y Combinator, una de las aceleradoras más prestigiosas de Silicon Valley, liderada por Paul Graham. A través del programa, recibieron una inversión inicial de $20,000 y 3 meses de mentoría intensiva. Durante ese tiempo, los fundadores fueron obligados a responder una pregunta incómoda pero crucial: ¿por qué la gente no estaba reservando más? A pesar de tener tráfico en el sitio, las conversiones seguían siendo muy bajas. La plataforma funcionaba, pero algo impedía que los usuarios dieran el paso final y reservaran alojamiento. Era evidente que el problema no era técnico, sino de confianza. Decididos a entender que estaba fallando realmente, los fundadores de Airbnb hicieron algo que muchas startups no hacen: dejaron de mirar las métricas y comenzaron a observar a las personas. Analizaron cuidadosamente los anuncios publicados en la plataforma y notaron un patrón claro, especialmente en Nueva York, la ciudad con más anfitriones activos en ese momento. Las fotografías eran malas. La mayoría de los anfitriones tomaban las fotos con teléfonos antiguos, con poca luz, encuadres deficientes y sin mostrar los espacios clave. Las imágenes no transmitían confianza ni comodidad. Y si algo es esencial cuando se trata de dormir en casa de un desconocido, es la confianza. Entonces tomaron una decisión poco escalable, pero extremadamente inteligente. Alquilaron una cámara profesional, compraron boletos y viajaron personalmente a Nueva York. Allí se reunieron con los anfitriones, hablaron con ellos cara a cara y les ayudaron a rehacer por completo las fotografías de sus anuncios. No fue una campaña de marketing. No fue un nuevo algoritmo. Fue una solución humana a un problema humano. El impacto fue inmediato. En solo una semana, las reservas se duplicaron. Los ingresos comenzaron a crecer por primera vez de forma sostenida. Airbnb había encontrado su primer verdadero motor de crecimiento. Esta experiencia dejó una lección que marcaría para siempre la cultura de la empresa: escuchar a los usuarios es más importante que cualquier plan de negocio. Brian Chesky lo resumió años después con una frase clara: nuestro éxito vino de hacer cosas que no parecían escalar, pero que resolvían problemas reales. A partir de ese momento, Airbnb dejó de ser solo una idea ingeniosa y comenzó a transformarse en una empresa con tracción real. El camino seguía siendo incierto, pero por primera vez, el futuro ya no parecía imposible. El contacto directo con los usuarios no solo mejoró las reservas, también reveló algo mucho más importante: el verdadero potencial de Airbnb iba mucho más allá de alquilar colchones inflables. Durante esas conversaciones en Nueva York, los fundadores descubrieron que algunos huéspedes no querían solo una habitación compartida. Querían privacidad. Querían alquilar apartamentos completos, casas enteras, lugares donde pudieran quedarse sin que el anfitrión estuviera presente. Hasta ese momento, Airbnb había limitado su modelo a estancias donde el anfitrión ofrecía desayuno y compartía el espacio.
Era una regla autoimpuesta que, sin darse cuenta, estaba frenando su crecimiento. Decidieron romperla. Ajustaron el modelo de negocio y permitieron por primera vez el alquiler de viviendas completas. Ese pequeño cambio multiplicó de inmediato la cantidad de propiedades disponibles y amplió radicalmente el tipo de usuarios que podían atraer. Casi al mismo tiempo, identificaron otro problema clave. El nombre original de la empresa era demasiado largo, difícil de escribir y fácil de olvidar. En marzo de 2009, tomaron una decisión definitiva: la plataforma pasaría a llamarse simplemente Airbnb, una versión corta, clara y memorable de su idea original. Con el nuevo nombre y el modelo corregido, la empresa comenzó a ganar velocidad. Un mes después de implementar estos cambios, lograron cerrar una ronda de inversión de $600,000 liderada por Sequoia Capital, una de las firmas de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley. Para muchos inversionistas, Airbnb seguía siendo una idea arriesgada. Pero para quienes entendieron el cambio, ya no se trataba solo de camas inflables. Se trataba de redefinir por completo la forma en que las personas viajaban y se hospedaban en el mundo. Airbnb acababa de dejar atrás su etapa experimental. A partir de ese momento, la empresa entraría en una fase de expansión acelerada, y con ella, también llegarían nuevos desafíos. Con el respaldo de Sequoia Capital, Airbnb entró en una nueva etapa. La empresa comenzó a expandirse a un ritmo vertiginoso, llegando a cientos de ciudades en distintos países en cuestión de meses. Las reservas crecían semana tras semana y, por primera vez, el proyecto empezaba a parecer un negocio real y escalable. Sin embargo, el crecimiento no fue completamente orgánico. Para acelerar la adopción de la plataforma, los fundadores implementaron una serie de estrategias poco convencionales, algunas de ellas tan ingeniosas como polémicas. Una de las más conocidas fue el uso de Craigslist. Airbnb desarrolló un sistema automatizado que identificaba anuncios de alquiler publicados en esa plataforma y enviaba correos electrónicos a los propietarios, invitándolos a republicar sus anuncios directamente en Airbnb con apenas unos clics. Este movimiento permitió a Airbnb aprovechar una base de usuarios ya existente y redirigirla hacia su propia plataforma, multiplicando la oferta de alojamientos disponibles sin necesidad de grandes campañas publicitarias. Aunque la práctica generó controversia, resultó extremadamente efectiva. Gracias a estas tácticas de crecimiento, en noviembre de 2010 Airbnb consiguió una nueva ronda de financiación de $72 millones. Para ese momento, la empresa ya operaba en 89 países y había superado el primer millón de reservas. El ascenso parecía imparable. Celebridades e inversionistas comenzaron a interesarse en la compañía, entre ellos el actor Ashton Kutcher, quien participó en una ronda posterior que elevó la valoración de Airbnb hasta los $1.000 millones. En pocos años, lo que comenzó como una solución desesperada para pagar la renta se había transformado en una startup tecnológica multimillonaria. Pero ese crecimiento acelerado también sembró las semillas de los problemas más serios que la empresa tendría que enfrentar. Porque cuando una plataforma conecta a millones de desconocidos en todo el mundo, los riesgos no tardan en aparecer. Sin embargo, justo cuando Airbnb parecía haber alcanzado una estabilidad sólida, comenzaron a surgir problemas graves que pusieron en riesgo todo el modelo de negocio. En julio de 2011 ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después en la historia de la compañía. Un anfitrión denunció que su apartamento había sido completamente saqueado por un huésped que había reservado a través de Airbnb. La noticia se difundió rápidamente y generó una enorme indignación pública. Lo que agravó aún más la situación fue la reacción inicial de la empresa. Airbnb tardó demasiado en responder y, cuando lo hizo, declaró que no se haría responsable por los daños ocasionados. Esta postura provocó una fuerte ola de críticas en medios de comunicación, redes sociales y foros tecnológicos. La percepción pública cambió drásticamente. Por primera vez, la plataforma dejaba de verse como una comunidad segura y comenzaba a ser cuestionada como un riesgo. Ante la presión mediática y el temor de perder la confianza de sus usuarios, los fundadores comprendieron que debían actuar con rapidez. Airbnb dio marcha atrás y anunció una revisión completa de sus políticas de seguridad. Como respuesta directa al escándalo, la empresa lanzó la garantía Airbnb para anfitriones, un programa diseñado para cubrir hasta $50,000 en daños ocasionados por robos o vandalismo cometidos por los huéspedes. Además, la compañía implementó un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, creó un equipo especializado para detectar comportamientos sospechosos y reforzó los procesos de verificación dentro de la plataforma. Pero incluso estas medidas parecían insuficientes para tranquilizar a los propietarios. En mayo de 2012, Airbnb dio un paso decisivo al contratar un seguro con Lloyd's of London, elevando la cobertura de protección hasta $1 millón por propiedad, sin costo adicional para los anfitriones. Esta medida fue clave para restaurar la confianza y demostrar que la empresa estaba dispuesta a asumir responsabilidades reales. A pesar de estos avances, los problemas no habían terminado. El crecimiento acelerado de Airbnb comenzó a incomodar seriamente a la industria hotelera tradicional y a los mercados inmobiliarios de muchas ciudades. Hoteleros y asociaciones comenzaron a acusar a la plataforma de competencia desleal, evasión fiscal y falta de regulación adecuada, lo que desencadenó una nueva etapa de conflictos legales y presión política en múltiples países. A medida que Airbnb seguía creciendo de forma imparable, comenzaron a intensificarse los conflictos con gobiernos locales, autoridades fiscales y organismos reguladores de todo el mundo.
Ciudades enteras empezaron a notar un fenómeno preocupante, los alquileres subían, la oferta de vivienda para residentes disminuía y cada vez más propiedades se destinaban exclusivamente al turismo a corto plazo. Las asociaciones hoteleras fueron las primeras en alzar la voz, acusando a Airbnb de operar bajo reglas completamente distintas. Argumentaban que mientras los hoteles debían cumplir estrictas normativas de seguridad, pagar impuestos turísticos y licencias costosas, los anfitriones de Airbnb podían alquilar sin prácticamente ninguna regulación. Para muchos gobiernos, el problema ya no era solo económico, sino social. Como consecuencia, comenzaron a surgir leyes restrictivas en ciudades clave como Nueva York, París, Barcelona, Berlín y Ámsterdam. Algunas exigían registros obligatorios, otras imponían límites al número de días que una vivienda podía alquilarse al año, y en ciertos casos se prohibió por completo el alquiler de propiedades sin la presencia del propietario. Para Airbnb, estas medidas representaban una amenaza directa a su modelo de negocio. La empresa respondió desplegando una estrategia múltiple. Por un lado, inició negociaciones con ayuntamientos y gobiernos para alcanzar acuerdos que permitieran seguir operando legalmente. Por otro, comenzó a compartir datos con las autoridades fiscales y a recaudar impuestos turísticos directamente a través de la plataforma en muchas ciudades, algo impensable en sus primeros años. Sin embargo, no todas las negociaciones fueron exitosas. En algunos lugares, miles de anfitriones fueron multados y obligados a retirar sus anuncios. Esto generó descontento dentro de la propia comunidad de Airbnb, ya que muchos usuarios sentían que la empresa no los protegía lo suficiente frente a las sanciones legales. Al mismo tiempo, surgió un debate público mucho más profundo. ¿Airbnb estaba ayudando a las personas a generar ingresos extra o estaba contribuyendo a una crisis habitacional global? La respuesta variaba según a quien se le preguntara, pero lo cierto es que la plataforma se encontraba ahora en el centro de una discusión política y social de escala mundial. Para sobrevivir, Airbnb entendió que debía dejar de presentarse únicamente como una startup rebelde y comenzar a comportarse como una empresa madura, capaz de convivir con regulaciones, impuestos y supervisión gubernamental. Esta transición no fue fácil, pero marcaría el rumbo de la compañía en los años siguientes. Cuando Airbnb parecía haber superado sus mayores obstáculos regulatorios y legales, un evento inesperado sacudió al mundo entero y puso a prueba la supervivencia de la compañía como nunca antes. A comienzos de 2020, la expansión global del COVID-19 paralizó el turismo internacional, cerró fronteras y obligó a millones de personas a cancelar sus viajes de un día para otro. El impacto para Airbnb fue devastador. En cuestión de semanas, las reservas se desplomaron, los ingresos cayeron a niveles históricos y la valoración de la empresa se redujo aproximadamente un 16%. Miles de anfitriones se quedaron sin ingresos y la confianza de los inversionistas comenzó a tambalearse. Por primera vez desde su fundación, el futuro de Airbnb era verdaderamente incierto. Ante esta crisis, la empresa tomó decisiones difíciles pero necesarias. En primer lugar, flexibilizó de manera drástica su política de cancelaciones para permitir que los huéspedes recuperaran su dinero sin penalizaciones. Esta medida, aunque costosa en el corto plazo, buscaba preservar la confianza de los usuarios y proteger la reputación de la marca a largo plazo. Poco después, Airbnb anunció una inyección de capital de $1.000 millones proveniente de los fondos Silver Lake y Sixth Street Partners. Este respaldo financiero fue clave para estabilizar la compañía y darle margen de maniobra para adaptarse a la nueva realidad. Al mismo tiempo, la empresa realizó recortes internos, redujo gastos y reestructuró parte de su plantilla para sobrevivir al colapso del turismo. Lejos de quedarse inmóvil, Airbnb aprovechó la crisis para reinventarse. Lanzó con fuerza las estadías de larga duración, permitiendo alquileres mensuales para personas que buscaban trabajar de forma remota, mudarse temporalmente o escapar de las grandes ciudades. Además, presentó las experiencias online, una nueva forma de conectar anfitriones y viajeros a través de actividades virtuales, desde clases de cocina hasta recorridos culturales en tiempo real. Estas innovaciones marcaron un punto de inflexión. Airbnb dejó de ser únicamente una plataforma para viajes ocasionales y comenzó a posicionarse como una solución flexible para distintos estilos de vida. Poco a poco, las reservas empezaron a recuperarse y la empresa demostró que su modelo podía adaptarse incluso en uno de los peores escenarios posibles. Hoy, Airbnb se presenta como una de las plataformas tecnológicas más influyentes del mundo. Ha gestionado más de 750 millones de reservas, cuenta con más de 7 millones de alojamientos en más de 100,000 ciudades y ofrece decenas de miles de experiencias únicas a nivel global. Sus fundadores, Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blatcherczek, continúan liderando la compañía con la misma visión que nació en aquel pequeño departamento con colchones inflables. La historia de Airbnb no es solo la historia de una startup exitosa, sino la prueba de que una necesidad personal puede transformarse en una revolución global. Es una historia de creatividad, persistencia, errores, polémicas y reinvención constante. Y aunque el futuro aún presenta desafíos, una cosa es segura, Airbnb ya dejó una huella permanente en la forma en que el mundo viaja, se hospeda y comparte experiencias. Airbnb no nació como una gran idea, nació como una necesidad personal. Y quizá esa sea la mayor lección de esta historia, muchas de las empresas más grandes del mundo comienzan resolviendo un problema pequeño, real y cercano.
Si esta historia te inspiró, da un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que esté construyendo su propio proyecto. Aquí seguimos contando las historias reales detrás de los grandes imperios. Nos vemos en el próximo video.